Me llamo Moses Harvey. Soy un naturalista aficionado y quisiera describirles un hecho extraordinario que tuve el privilegio de protagonizar. Dos pescadores locales, Daniel Squires y Theo Pico, estaban en alta mar, cerca de una ensenada. Los acompañaba Tom, el hijo de Theo, de 12 años, quien divisó lo que pensó que eran los restos de un naufragio. Lo que sucedió al acercarse habría hecho morir de miedo a cualquier marino. La monstruosa criatura, ya que de eso se trataba, golpeó con fuerza el pequeño bote con su pico y rodeó la proa con un tentáculo. Pero con una astucia y un coraje que superaba su edad, Tom tomó un hacha. Los hombres huyeron de las garras de este maligno monstruo marino y me trajeron el tentáculo cortado. Medía 6 metros de largo. Me impresionó. Tenía en mi poder uno de los objetos más raros de todo el reino animal. Un tentáculo auténtico del hasta ahora mítico pez diablo, sobre cuya existencia los naturalistas han estado discutiendo durante siglos. Sabía que tenía en mi mano la clave del gran misterio y que se abriría un nuevo capítulo en la historia de la naturaleza. Criaturas X. Extraterrestre en el abismo. Existe un sitio muy frío y oscuro, un abismo negro salpicado por una constelación de luces foráneas, un mundo más difícil de explorar que el espacio mismo. Este mundo es el espacio interior de nuestras profundidades oceánicas y alberga el último gran misterio del mar, una secreta criatura submarina, un enigma que casi nunca ha sido visto vivo. Es el depredador invertebrado más grande de la Tierra. Se denomina Architeuthis, el calamar gigante. El calamar gigante quizás sea el último gran misterio del mar. Es como un nuevo dinosaurio, aunque en realidad sabemos más sobre dinosaurios que sobre el calamar gigante. Puedo atrapar a uno, es muy sencillo. Podemos pararnos en la costa y en las profundidades hallar a estos animales llevando una vida normal y ser como extraterrestres en la luna. Los calamares son comunes. Hay más de 650 especies. Son rápidos, coloridos, sin duda hermosos. Y todos son depredadores, animales muy prósperos que han habitado nuestros mares durante 500 millones de años. Sabemos mucho sobre la mayoría de ellos, pero casi nada sobre el gigante, el que escapó. 125 años después que ese tentáculo cortado le fue entregado a Moses Harvey, seguimos sin conocer los aspectos fundamentales de la biología del calamar gigante. No sabemos cuánto tiempo viven, qué tan grandes son, cuán rápido nadan o cómo se agrupan o aparean. El calamar gigante sigue atormentándonos, manteniéndose lejos de nuestro alcance, anclado en las leyendas de siglos de antiguos marinos que llamaron Kraken a esta criatura con brazos largos como raíces. Hablaré sobre el monstruo marino llamado Kraken. Esta criatura es la más grande y sorprendente de todos los animales. Si los pescadores ven que el Kraken... Esta criatura tiene un olor fuerte y particular que emite. Luego abre los brazos y atrapa y traga a sus bienvenidos huéspedes. Hacia fines del siglo XVI, las ilustraciones de los monstruos marinos eran comunes y aparecían en todos los buenos libros de historia natural de la época. Aquí vemos un monstruo con 7 cabezas de serpiente, escamas, garras y cola enroscada. Y remontándonos aún más atrás, varias serpientes marinas, una luchando con un crustáceo gigante y junto a ella un extraño pez con volados. Y aún más atrás,
Un grupo de leviatanes que hunden barcos y a juzgar por el agua que arrojan, sin duda alguna estas criaturas fueron posteriormente reconocidas como las grandes ballenas del mundo. Sin embargo, cuando el libro fue editado, no había razón para que la gente creyera que estas criaturas eran inexistentes y de hecho, todo el libro nos cuenta algo sobre la forma en la que las elusivas criaturas penetraban nuestra propia percepción, al principio como míticos animales y luego, a través de una clasificación, como una especie zoológica conocida. Desde que Moses Harvey describió por primera vez el tentáculo en 1870, se ha informado sobre más de 100 calamares gigantes muertos o moribundos, pero se trató de fragmentos o especímenes totalmente descompuestos, y el calamar gigante nunca se presentó como lo hacen las ballenas, por la sencilla razón que no hemos podido observarlo dentro de su propio medio marino. Pero ello no significa que nunca lo hayan visto vivo. Quizá el encuentro más asombroso, aunque documentado, tuvo lugar a principios de este siglo por J.D. Starkey desde un barco pesquero en el Océano Índico. Mientras lo observaba fascinado, un círculo de luz verde brillaba delante de mí. Pronto descubrí que esta esfera inmóvil era un ojo. De repente supe que estaba observando de cerca a un enorme calamar. No soy aprensivo, pero este ojo frío, malévolo e impasible parecía estar mirándome directamente. Jamás he visto algo tan insensiblemente hipnótico e inteligente. Me dirigí hacia la proa. Allí, en medio de un foco de luz, estaban los tentáculos. Tenían un grosor de 60 centímetros. Podía ver las ventosas con claridad. Mi corazón latía con todas sus fuerzas. Solo en la cubierta sentía más ansiedad que miedo, como si tuviera la oportunidad de ver algo rara vez visto por un hombre. Fui hacia la popa. Poco a poco, la verdad emergió. Había atravesado todo el barco, más de 18 metros. El gigante yacía mirándome, y luego de 15 minutos pareció henchirse mientras abría su valva, y sin ningún esfuerzo aparente, desapareció a toda velocidad en medio de la noche. El calamar gigante sigue ligado al mito y al romance. Para tener la oportunidad de acercarse, necesitamos de sólidos conocimientos científicos. El doctor Clyde Roper se ha pasado la vida desentrañando la leyenda para recoger algunos datos sobre esta criatura tan elusiva. Gran parte de lo que sabemos hay que deducirlo a partir de la anatomía y el comportamiento de calamares más pequeños. Estos son Dosidicus, calamares de Humboldt que unos pescadores atraparon para que representen el papel en Baja, México. Estos animales se desplazan por propulsión a chorro. Son sus creadores. Por medio del embudo, emite agua a presión en forma de chorro. La misma pasa a través del tubo. El manto se contrae expulsando el agua, por ejemplo, en esta dirección, y en ese caso, el animal se impulsa hacia atrás. Además, es muy maniobrable y puede colocar el embudo hacia atrás junto a su estómago. Y cuando expulsa agua de esta manera, el animal se impulsa hacia adelante, por ejemplo, cuando quiere atrapar a su presa. El calamar captura a su presa por medio de tentáculos contráctiles. Todos los calamares tienen tentáculos, y en los extremos de estos cordones elásticos largos y musculosos poseen un grupo de ventosas. Los tentáculos, para alimentarse, como los denominamos, sirven para atrapar a la presa y los despliega juntos. Suelen estar juntos, todos contraídos. Los despliega, captura a la presa, la introduce en la cavidad de los tentáculos y luego lleva la presa o alimento hacia la boca con los brazos. Los calamares y los pulpos tienen un mecanismo maravilloso.
La boca en realidad es un pico parecido al de una ave. Toda esta bola es una masa muscular, y si la muevo hacia atrás y hacia adelante de esta manera, ello les da una idea de cómo funcionan. Estos animales muerden trozos de su presa, no la tragan entera. Muerden trozos, los tragan, los hacen pasar por la garganta con la lengua, la cual posee muchos dientes. Clyde está en el mar de Cortés con un colega experto en calamares, el Dr. Ron Odor, especialista en el desplazamiento de estos animales. Debido a que no esperan poder ver un calamar gigante en su hábitat natural, sus teorías se basan en el estudio de otros mucho más pequeños. Por eso esta noche van tras un Dosiricus. Pero primero hay que atraparlo. Los pescadores son poco optimistas. Este año la corriente del Niño causó estragos en la pesca, pero finalmente, en las primeras horas, tuvieron suerte. El calamar está en una solución de cloruro de magnesio y se dormirá. Ron ideó un ingenioso sistema de identificación por radio que le permite recabar datos de animales submarinos. Los calamares tienen un sistema especial que conecta su respiración y su movimiento. El agua, al entrar en el manto, pasa por las branquias llevando oxígeno. Luego, el agua, al salir por el embudo, produce la propulsión a chorro. El color es bueno. Las ventosas funcionan. Bien, sostendré al calamar. Dime cuando estés listo. Bien, listo. ¿Listo para sumergirse? Sí, suéltalo. Muy bien. Bien. El doctor Ron Odor. Estas pequeñas pulsaciones son producto de la respiración. El animal inspira y exhala. Ello hace que se desplacen lentamente a unos 15 centímetros por segundo. Sin embargo, los calamares son también muy maniobrables. Estos animales tienen un medio de locomoción principal, que es la propulsión a chorro. Al asustarse, expulsan un chorro muy potente. Ahí lo tienen. Está asustado y expulsó un chorro enorme. Cuando se produce una pulsación grande como esta, expulsa uno o varios chorros y el animal se desplaza rápidamente. Podría decirse que estos animales se desplazan de a 2 o 3 metros por segundo. Los grandes quizás lleguen a 3. El calamar gigante es menos musculoso que estos y quizás no nade tan rápido, a pesar de que según los cálculos que hicimos en una oportunidad, si fueran tan musculosos como los calamares más pequeños, podrían dar la vuelta al mundo en 80 días. De modo que los calamares son veloces y ágiles nadadores. Sin embargo, estos Dosiricus cazan de noche y los calamares gigantes viven en las oscuras profundidades del océano. Por lo tanto, la siguiente pregunta sería, ¿cómo encuentran a su presa? En California, construyeron un espectacular modelo de tamaño real que muestra que el ojo del calamar gigante es del tamaño de un plato playo, lo cual indica que pueden ver con facilidad. El doctor Eric Hochberg. Los calamares gigantes tienen los ojos más grandes del reino animal. No existe nada, ni siquiera los ojos de las ballenas, que supere en tamaño a los ojos del calamar gigante. Los mismos se asemejan al ojo humano en que tienen una lente que les permite ver cosas a cierta distancia para analizar imágenes o sombras en el agua que los rodea a profundidad media. Pero, ¿por qué no encontramos más calamares gigantes? Quizá debido a su aguda visión, controlan todo lo que sucede a su alrededor y así pueden evitar caer en una red. Pueden presentirla o verla y alejarse antes de que la red los atrape. Sin embargo, no siempre escapan. Este es el tentáculo más fascinante de la biología marina, arrancado de un calamar gigante vivo a 600 metros, arrebatado de sus dominios y traído hasta nosotros.
El hombre que lo atrapó es el doctor Bruce Robinson, del Instituto de Investigaciones del Acuario de la Bahía de Monterrey, y nos dio la clave de a qué profundidad viven estos animales. Teníamos una red de arrastre a 600 metros de profundidad, de las que se abren y se cierran en la entrada para proporcionarnos una muestra que sepamos de buena fuente que proviene de cierta profundidad. Lo que pasó fue que cuando la entrada de la red se cerró, le cortó un tentáculo de alimentación a un Architeuthis y lo trajo hasta la superficie. Ese resultó ser el primer registro de profundidad de un Architeuthis que hemos podido lograr. Arriba está libre. Abre el tomador de muestra. Bien, ambos pasos están conectados. Bruce está a cargo de un programa dinámico de investigación que utiliza vehículos a control remoto para estudiar el ecosistema del cañón en las profundidades de la bahía de Monterrey. Con esta tecnología robótica podemos ver la guarida abisal del calamar gigante. Es un mundo extraordinario donde se encuentran todo tipo de criaturas extrañas. Creo que estamos listos para zambullirnos. Hay una amplia variedad de diferentes tipos de peces, calamares, crustáceos y demás. Pero la mayor sorpresa ha sido la cantidad de medusas que hay a esta profundidad. Distintos tipos de medusas, en su mayoría depredadoras. Para Bruce, este reino submarino es la última gran frontera. Si pensamos que hemos explorado menos del 1% del vasto volumen de las profundidades, parece casi inevitable que haya tantas cosas aún no descubiertas. Esto es un Galateuthis. Es uno de los calamares que hemos estado investigando. Está en una típica posición de J, con los tentáculos alimentadores en actitud de plegaria. Quizás le permita permanecer quieto en la columna de agua y luego empujar esos tentáculos alimentadores hacia adelante si se le presenta la oportunidad de alimentarse. ¿Y qué posibilidades hay de hallar al grande, al último monstruo marino? Supongo que no faltará mucho para encontrarnos cara a cara con un calamar gigante. Dado que la cantidad de sistemas de imágenes submarinas y de vehículos submarinos están aumentando, y el hecho que cada vez más personas se interesen en localizar a estos sorprendentes animales, estoy seguro de que veremos algunos antes que yo me retire. Este sorprendente animal aún está fuera de nuestro alcance. Tenemos una idea de cómo se mueve, de cómo ve, e incluso podemos husmear su refugio. Aún así, estos son tan solo fragmentos de un intrincado rompecabezas. Sin embargo, recientemente se pescó el mejor de todos los ejemplares, un calamar gigante entero, ahora en manos del doctor Mark Norman de la Universidad de Melbourne. Últimamente tuvimos una avalancha de calamares gigantes y atrapamos 3 calamares gigantes en un año. Atrapamos a todos en las profundidades frente a Tasmania, a unos 800 metros. Fuimos afortunados en capturarlos vivos. Recién habían caído en la red. Los pusimos en refrigeradoras y cámaras de hielo y los llevamos a Melbourne para ser estudiados. El medio en el cual estos animales viven, su hábitat, es tan extraño, tan distinto a lo que estamos acostumbrados, que realmente es cosa de otro mundo. Y hasta parecen extraterrestres. Sin embargo, aún queda un secreto más que la autopsia reveló. Un dato sorprendente sobre su vida sexual. Este es el brazo de un espécimen asombroso. Era una hembra adolescente que llegó con la piel intacta. Ello es raro en un calamar gigante porque en su mayoría llegan con la piel rasguñada a causa de las redes o su superficie se descompone, de modo que tuvimos suerte en atrapar esta con la piel marrón rojiza en el cuerpo y los tentáculos. Y en esta piel descubrimos algo sorprendente. En la piel de los brazos encontramos restos de paquetes de esperma que el macho parece haber inyectado.
Creo que este almacenamiento de esperma nos muestra que estos animales llevan una vida solitaria y que rara vez encuentran un miembro del sexo opuesto. Es como si no esperara encontrar a alguien cuando está en condiciones de desovar. Entonces, toma el esperma en ese momento. Y en algunos meses, cuando los huevos están maduros, están los pequeños paquetes de esperma. Los saca y rocía los huevos con ellos. Pero, ¿cómo lo hacen? Creo que eso da lugar a más preguntas que a respuestas. No sabemos si usa su pico para retirar la piel, o si usa las ventosas para abrir la piel, o si el esperma sube a la superficie cuando es el momento de fertilizar los huevos. Pero aún quedan muchas preguntas sin respuesta. El calamar gigante no es una criatura X, es una de las grandes burlas de la zoología, y está cerca. Estamos prontos a entender a esta especie tan evolucionada. Un depredador lo suficientemente grande como para descuartizarnos. Observa y espera, atrapando a su presa en la oscuridad. Avanza furtivamente hacia su alimento o para hallar pareja. Y aún así, prácticamente no lo conocemos. El calamar gigante sigue siendo un enigma. Lo hemos pescado, analizado sus partes, y hasta algunos afortunados lo han visto. Sin embargo, este animal aún permanece ajeno a nuestros conocimientos. Pero pronto, algún día, este enorme depredador nos revelará sus secretos. Pronto, algún día, nos adentraremos en el extraño reino de este misterioso kraken. Pronto, algún día, alguien se verá frente a frente con el verdadero calamar gigante. Seguimos internándonos en el mar. Hemos acumulado más tiempo de observación bajo el agua que ninguna otra persona en el mundo. Y uno de estos días encontraremos uno. Quizá algún día tengamos suerte y podamos ver alguno vivo en su ambiente natural. Eso sería realmente fantástico. Hay varios colegas míos buscando estos animales en su hábitat. Y si tenemos suerte, quizá podamos regresar con imágenes en un par de años. Al menos eso esperamos. Señor Spicer, ¿podría opinar sobre el monstruo marino? Estudio de radio de la BBC, 1933. Me llamo George Spicer y soy director de una sastrería londinense. El día en cuestión, cuando mi esposa y yo presenciamos este extraordinario hecho, fue el sábado 22 de julio de 1933. Habíamos estado recorriendo Escocia y regresábamos de Inverness en auto por un pequeño camino que bordea el lago. Eran aproximadamente las 4 de la tarde y estábamos a mitad de camino entre el pueblo de Dewars y el Hotel Foyers. De repente mi esposa exclamó: ¿Qué rayos es eso? Miré hacia adelante y mientras ella hablaba vi un animal extraordinario atravesando el camino. Era horrible, abominable.
Unos 50 metros adelante, vi una especie de cuello ondulante, seguido de un cuerpo enorme y voluminoso. Calculé que medía entre 7 y 9 metros. Era de color gris oscuro. Cruzó el camino dando una serie de sacudidas, pero a causa del declive no pudimos ver sus miembros. A pesar de acelerar hacia él, cuando llegué, había desaparecido en el lago. No había rastros de él en el agua. Soy un hombre prudente, pero estoy dispuesto a jurar que vi a la bestia del lago Ness. Estoy seguro de que esta criatura era de una especie prehistórica. Criaturas X. El monstruo de la laguna. El lago Ness tiene un atractivo único. Esta vasta, profunda y lúgubre masa de agua. Es un sitio con peculiares juegos de luces y donde el clima puede jugarnos una mala pasada. Un lugar que puede cambiar totalmente de atmósfera, pero más que nada, un lugar donde la gente ha visto cosas muy extrañas. Fue en ese lugar, en ese mismo lugar. Tenía 3 jorobas negras. Estaban húmedas porque brillaban. Rotaba, se sumergía y salía a la superficie. Su piel tenía muchas escamas y era dura como la de un cocodrilo. Allí hay algo. ¿Qué es? No lo sé. Me gustaría que me lo explicaran. Y eso es lo que haremos. Daremos algunas respuestas, no persiguiendo a un monstruo, sino haciendo un expansivo análisis que compare a la biología con el relato de esta fabulosa leyenda. Desde la época de Santa Columba en el siglo VI, ha habido relatos de extrañas y misteriosas criaturas dentro y alrededor del lago. En 1868 el Inverness Courier elocuentemente informó: Hace algunos días un gran pez apareció en las costas del lago Ness a unos 3 kilómetros hacia el oeste. Tanto el nombre como la especie de este extraño visitante son inexplicables. De modo que el famoso avistamiento por parte del señor y la señora Spicer no fue la primera vez que alguien había visto algo extraño, sino la primera vez que se describía al monstruo como una criatura prehistórica de cuello largo. Y por cierto, ello llamó la atención de los medios. ¿Pero por qué? ¿Por qué informaron eso en la primera plana? Bien, los monstruos estaban a la orden del día. El público aún estaba deslumbrado por la fiebre de los dinosaurios en torno a la ola de descubrimientos realizados hacia fines del siglo pasado. Y la idea de hallar dinosaurios vivos fue inculcada en la gente no por científicos, sino por escritores. Las minas del rey Salomón, ella, el corazón de las tinieblas, y aún más importante, El mundo perdido de Conan Doyle, que describe solitarias islas con junglas como el posible hábitat de un antiguo reptil sobreviviente. En los años 20, El mundo perdido se transformó en la primera de las siempre populares películas de dinosaurios, y en 1933, apenas 3 meses antes de que los Spicer narraran su historia por la radio de la BBC, se estrenó la exitosa King Kong. No es difícil ver por qué los medios querían convertir al monstruo de los Spicer en un dinosaurio viviente, y lo que hayan visto tomó la clásica identidad de un plesiosaurio. Y en cuanto a las pruebas, bien, no tuvieron que esperar demasiado. La primavera siguiente, en abril de 1934, apareció esta fotografía como evidencia. Una prueba contundente tomada por un aparentemente honorable cirujano de la calle Harley, y de inmediato se definió que el animal tenía el cuello largo y la cabeza pequeña. La teoría del plesiosaurio fue aceptada. Sabemos que hace 65 millones de años en la Tierra reinaban los reptiles, dominando tierra, mares y cielos. Los dinosaurios constituían un grupo, los plesiosauros otro. Los plesiosaurios eran reptiles marinos. El clásico que la mayoría de la gente conoce tenía un cuello muy largo, con un cráneo pequeño
y dientes delgados. Su torso tenía forma de tonel, con 4 enormes aletas y una cola corta y puntiaguda. Los plesiosaurios respiraban aire, no hay duda al respecto. No eran como los peces. No tenían branquias. Tenían un sistema pulmonar adecuado y subían a la superficie para respirar aire. Estaban totalmente adaptados a un medio acuático en el mar. Es posible que tuvieran a sus crías en agua dulce. Podrían hacer eso para parir sus crías vivas o podrían haber ido allí, como las tortugas y los cocodrilos, para poner sus huevos. Es una posibilidad. Y esa es la posibilidad que hace que los cazadores de monstruos sigan observando desde las costas del lago Ness. Asombrosamente, para responder estas preguntas necesitamos recorrer 16.000 kilómetros, no hacia un verdadero mundo perdido, sino hacia Australia. En cierta forma, este es nuestro más reciente parque jurásico. Aquí siguen reinando una gran cantidad de reptiles. El lugar está repleto de ellos. Entonces, ¿hay pistas que nos ayuden a resolver el misterio del lago Ness? En cualquier otra parte del mundo esperaríamos ver ardillas, mapaches, perros o gatos hurgando en la basura o robando de la canasta del picnic, pero no aquí, no en Australia. Los mamíferos se mantienen al margen, mientras reptiles como estos varanos ocupan el centro de la escena. ¡Ay, aquí viene otro! ¡Ay, no! Le gusta perseguir. Sí, es cierto. Pero ¿por qué han prosperado tanto los reptiles aquí? Desde el Museo de Queensland, Greg Chikura. Australia es excelente para los reptiles, sencillamente porque tenemos un ambiente muy pobre. El suelo es muy pobre, es un continente seco. Esas no son condiciones propicias para que abunden los grandes mamíferos. En consecuencia, han prosperado mientras que los mamíferos han salido perdiendo. La vida de un reptil depredador es más fácil que la de un mamífero depredador, sencillamente porque no tienen un metabolismo rápido. No necesitan un gran consumo de alimentos continuo, de modo que, siendo un reptil, se lleva una vida más tranquila. Un mamífero necesita constantemente mucho alimento. Australia no se los puede proporcionar. Nunca hemos tenido mamíferos depredadores. Nunca tuvimos animales similares a un león o un tigre en Australia. Pero los reptiles han aceptado el desafío y terminamos teniendo varanos enormes. Sin duda hay nuevas especies de reptiles aún por descubrir aquí en Australia. Y de vez en cuando llegan informes del interior acerca de lagartos un tanto grandes. Steve y Tanya Oxborough no olvidarán el encuentro que tuvieron. Pasamos por aquí y oí lo que me pareció que era una vaca caminando hacia mí, detrás de mí. Y al principio no le presté atención. Al acercarse aún más, me di vuelta y era un lagarto enorme. Pasó caminando por aquí, subió por allí y se sentó donde está ese tronco. Era espantoso. Calculo que sería tan grande como yo, contando la cola. Las patas le salían por aquí y eran gruesas como mis piernas. Calculo que el lomo sería así de alto. Por la forma en que caminaba hacia mí, obviamente no le importaba que yo estuviera en el camino. Iba a pasar por encima de mí o me hubiese evitado. Sentí que estaba en una escala superior a mí en la cadena alimenticia. ¿Qué fue lo que vieron? ¿Australia alberga algún antiguo reptil sobreviviente? Sabemos que aquí existe un animal conocido. Se trata de uno que sobrevivió a la extinción de los dinosaurios. Es el reptil más grande que queda en la Tierra. Es el cocodrilo marino. Los cocodrilos de agua salada alguna vez llegaron a medir más de 8 metros de largo.
Un verdadero monstruo. Desde la granja de cocodrilos Darwin, Arn Palmer. Creo que el éxito del cocodrilo tiene que ver con el medio en el que vive. Vive en pantanos semiacuáticos de agua dulce y agua salada del territorio del norte. No tienen muchos depredadores. Por cierto, no son competencia para los animales grandes. Un cocodrilo puede ayunar hasta 12 meses, pero al comer son muy oportunistas, devorando caballos, ganado e incluso seres humanos si invaden su territorio. Un cocodrilo es un depredador muy eficiente. No suelen tener métodos de caza muy activos. Un cocodrilo grande acecha a su presa, nada al ras de la superficie. A último momento, el cocodrilo embiste, toma al animal y lo enrolla, lo cual se denomina rollo de la muerte, y la ahoga. No hay dudas que este puede recibir el título de un verdadero reptil monstruoso, pero también de uno de los animales más prósperos que hayan evolucionado en la Tierra. Los cocodrilos como este aparecieron hace unos 150 millones de años y se han ganado un bien merecido lugar. Son depredadores semiacuáticos y oportunistas, y debido a que su hábitat y la tarea que realizan en el mismo no han sufrido cambio alguno, ellos mismos han conservado prácticamente la misma forma. Y esa es la clave. Como ven, son sobrevivientes, no en un mundo perdido, sino en un nicho ambiental donde no tienen rival alguno. Por ello, si tenemos un reptil prehistórico acuático viviendo aquí, ¿por qué no en el lago Ness? El lago Ness se asienta en un valle de laderas empinadas, recortado por una sucesión de glaciares durante los últimos millones de años. De hecho, hace apenas 10.000 años, este era uno de los cubos de hielo más grandes de la Tierra. De modo que el origen de las especies que lo habitan en la actualidad tiene que ser más reciente. Por ejemplo, fue recién al derretirse el hielo que los ancestros de los peces actuales llegaron desde el mar. Entonces, ¿qué pasa con esos plesiosauros? En la década del 70, esta fotografía, tomada por el Dr. Robert Rines, atrajo la atención de todo el mundo. Parecía la imagen de una aleta de un animal tipo plesiosauro, y en medio de la conmoción el eminente naturalista Sir Peter Scott le dio un nombre científico a la desconocida criatura. Nesiteras rhombopteryx. Nesiteras rhombopteryx apareció en la muy prestigiosa revista Nature y significa Ness deambula con una aleta en forma de diamante. Sin embargo, no tardó en aparecer un escéptico entendido en palabras, quien señaló que el nombre también formaba un enigmático anagrama. El monstruo es un fraude de Sir Peter S. Y posteriormente se dio a conocer que las imágenes habían sido procesadas por computadora. ¿Y qué ocurrió con las otras pruebas fotográficas? Aún quedaba la imagen más famosa de todas, la foto del cirujano de 1934. Esta fotografía fue incluso analizada por astrocientíficos de la NASA, quienes la aprobaron, y lo que era bueno para ellos era bueno para el resto del mundo. Eso fue hasta 60 años después, cuando en 1994, el último del equipo rompió su silencio y reveló que lo del monstruo había sido un fraude. La bestia era tan solo un cuello sobre un submarino de juguete. Pero por supuesto, la gente ve cosas realmente extrañas. El lago Ness tiene la fama de producir fenómenos desconcertantes, curiosas olas y estelas dejadas por barcos, distorsiones atmosféricas, brumas y novedosos reflejos lumínicos. Todo eso puede confundir y convencer al eventual observador. ¿Y qué hay de la gente del lugar? De vez en cuando ven algo, y sus relatos son un tanto más difíciles de refutar, y cuando uno los toma en cuenta, aparece un indicio. Pensé, debo mantener esto en silencio. Nadie creería lo que he visto. No puedo dar a conocer esto, no se lo puedo contar a nadie. En esta zona vi lo que se podría decir que era agua hirviendo. No hervía demasiado, era apenas un burbujeo. Algo me llamó la atención. En medio de eso aparecieron 3 jorobas brillantes negras.
Hasta el día en que me muera seguiré sosteniendo que eran 3 jorobas negras. En el extremo del muelle vi que algo se movía en el agua. Luego emergió. Era enorme. Miraba hacia el poniente. Eran las 10 de la noche. Era como una silueta. Recuerdo claramente que el hombre dijo: son anguilas. Y yo dije: no son anguilas, son demasiado grandes. Y su esposa dijo: bien, yo no pasé por el bar. Me acerqué y estaba a solo unos metros de mí en el agua. Me quedé mirándolo y comenzó a moverse. Había dejado una estela en el agua, unas pequeñas ondas en el agua. Para ser un objeto tan grande, me sorprendió que no salpicara. No tenía aletas dorsales, ni aletas ni nada que hiciese pensar que era una orca o algo parecido, una aleta o una cola, no, nada. No me pareció haber visto lo que creemos que es un monstruo del lago Ness con jorobas. Me pareció haber visto un cocodrilo. No tengo idea, no tengo idea. Allí hay algo viviendo, más de uno. No puedo compararlo con nada que haya visto en ningún otro lugar del mundo. Yo diría que es un cocodrilo o una especie de pez. Es una experiencia fascinante. Como ven, la cuestión es que todos ven cosas distintas. Adrian Shine llegó al lago Ness en la década del 70. Se ha dedicado a cazar al monstruo, pero ahora su agenda es distinta. En el lago Ness hay 2 clases de personas. Hay 1000 testigos que dicen haber visto cosas extrañas y ven cosas que para ellos son incomprensibles. Por otro lado, hay científicos que han estudiado el lago y que opinan que en el lago Ness no hay suficiente alimento para criaturas grandes. En lugar de pescar a Nessie, como lo llaman al monstruo del lago, Adrian se ha dedicado durante 10 años a examinar la vida de este turboso lago para comprender mejor la cadena alimenticia que sustenta su peculiar ecosistema. El lago Ness es un entorno de agua fría. Lo último que tuvo lugar aquí fue la era glacial, y al sumergirnos unos 200 metros, nos adentramos en el mundo de la era glacial. De modo que en el fondo del lago Ness tenemos un mundo perdido, pero no es el Parque Jurásico. Allí lo tenemos, un mundo perdido de la era glacial, no muy prometedor para animales amantes del sol. ¿Y qué sucede con los alimentos? El lago Ness es un lago muy pobre. Distintas investigaciones indican que existen apenas 20 toneladas de peces en él, lo cual solo serviría para alimentar 2 toneladas de depredadores en el lago Ness, y eso sería un problema para una población residente de grandes depredadores. Yo no creo que haya ninguna clase de reptil, jurásico o de otro tipo, viviendo aquí. De modo que no es un ambiente propicio para toda una población de animales que coman pescado, en especial para los de un pasado prehistórico. El lago Ness es una masa de agua abierta al mar y de allí provienen todos nuestros peces, y según una tradición local, un extraño pez habitaba el lago Ness, pero ¿de qué clase? En Gran Bretaña existe un visitante muy raro que viene al agua dulce para desovar. Se trata del pez más grande que se haya visto en agua dulce. Es el esturión. Y remonta unos 100 kilómetros de ríos británicos, pasando por lagos y vertederos. Lo que quiero decir es que la tradición original pudo haber comenzado con la entrada ocasional de un esturión, buscando en vano un compañero y dejando como rastro tan solo un enigma. El esturión bien puede justificar algunos de los históricos encuentros. Pueden medir hasta 7 metros de largo. Suelen nadar cerca de la superficie, creando olas, y con sus prominentes escamas tienen toda la apariencia de un reptil. Pero un pez no se atravesaría en su camino. Entonces, ¿qué vieron los Spicer? Bien, el lago suele ser frecuentado por animales
y tal vez lo hicieran con regularidad en los años 30. Quizá los Spicer vieron la imagen deformada de una familia de nutrias cruzando el camino con jorobas y largas colas. Nunca lo sabremos, pero focas, marsopas y otros animales inesperados suelen hacer una visita fugaz al lago. Entonces, ¿se trata de eso? No existe un monstruo del lago Ness, hay muchos. En medio de los fraudes y las exageraciones de los medios, hay muchas personas interpretando distintas cosas en distintas situaciones. El monstruo del lago Ness es una idea fantasiosa y romántica, y a todos nos gusta creer que Nessie existe, pero no es así, por la sencilla razón que nunca ha habido una población de criaturas sobrevivientes. Población es la palabra clave. Lo que sí hay son extraños fenómenos lacustres, animales que visitan el lago y muchas personas que miran demasiado. Pero por suerte, ello no evitará que los visitantes se detengan y observen el agua detenidamente, con la esperanza de ver algo demasiado extraño como para ser verdad. De diferentes formas y tamaños, estos increíbles animales tienen sorprendentes curiosidades.